Muy bien, miren. Ahora sí vamos a empezar el satsang de hoy. ¿Ya vieron? La vez pasada terminamos un ciclo de tres satsangs con un tema específico. Y el día de hoy me gustaría tomar un tema que me parece extraordinariamente importante de comprender. Y es lo que significa la palabra. La palabra, con P mayúscula. A veces le llaman la palabra de verdad. Ese tema es tan importante que voy a pedirles que de favor cuando se registre esta plática la suban como plática normal, única, la palabra de verdad, y también que la suban dentro de un ciclo que se ha formado de, creo que van dos nada más, pero un ciclo de mensajes a la familia espiritual humana, que es parte de ello. ¿Ya vieron? Porque resulta extraordinariamente importante. Por favor, dejen que desahogue yo todo el tema y posteriormente, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto nos podemos ocupar de ella. ¿Estamos? Pero van a ver lo importante que es la palabra, con P mayúscula o palabra de verdad. Bueno, ahí les voy. Vamos despacito. Está bien fácil, como todo lo que nosotros decimos, siempre tiene que ser fácil, claro, sencillo y directo. Nada complicado. Pero bueno, en el primer mensaje que expuse acá a la familia espiritual humana, entonces usé algunas referencias, principalmente de la vida de Cristo, y creo que hice alguna de referencia de Buda, pero bueno, ahí están ya en línea, ¿no? Pero hice una en particular sobre la palabra. Entonces hoy me gustaría retomar este mensaje y profundizarlo porque es extraordinariamente importante. Entonces dije en aquel momento lo siguiente, que el escenario de este relato es que está Cristo y lo que está diciendo ahí el documento es que se ve que hay una multitud de gente a su alrededor, ¿no? Y entonces mucha gente alrededor de él y él está platicando y de todo, ¿no? Pero que entonces llegan de lejos, llegan su madre y sus hermanos. Entonces alguien se da cuenta y entonces se mete entre la muchedumbre y entonces le dice: Señor, tu madre y tus hermanos acaban de llegar, llegó tu familia. Y entonces él hace una contestación extraordinaria. Él dice: mi madre y mis hermanos, o mi familia si quieren, mi madre y mis hermanos son aquellos los que escuchan la palabra y la siguen. Entonces yo en aquel momento, cuando hablé de este tema, dije que la familia espiritual humana es aquel grupo colectivo de personas que tienen deseo de despertar espiritual. Y entonces deben, esa población de gente que tiene verdadero anhelo, hambre o deseo de despertar espiritual, escucha la palabra, porque escucha la palabra y la sigue. Y la sigue. ¿Ya vieron? Y entonces tú me dices, ¿a dónde lleva esta palabra? Bueno, hay otro relato en el que entonces está diciéndole a un grupo ya más pequeño, le está diciendo: bueno, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes realmente no pueden aún con ellas. Pero el Espíritu de verdad, que habla la palabra de verdad, los guiará hasta la verdad completa. Por eso se llama la palabra de verdad, porque te tiene que guiar hasta la verdad completa. Eso quiere decir, la palabra tiene que guiarte hasta la verdad completa. ¿Ya vieron? En otra parte, entonces también hace un comentario y dice: ustedes me entienden porque han recibido mi palabra. Ahora tienen el Espíritu de verdad dentro de ustedes porque ya les di mi palabra. Aquellos no la conocen porque no han recibido mi palabra y el Espíritu de verdad. ¿Ya vieron? Entonces todos estos relatos rondan a través de que hay una palabra que no son las opiniones de los seres humanos y que es una palabra que tiene el poder y la capacidad para guiar a un ser humano ordinario, ahorita van a entender más, hasta la verdad completa, sin intermediarios de ningún tipo, hasta la verdad completa. Por eso en la palabra más antigua hay un pequeño escrito que dice algo así como: la exposición de tu palabra alumbra.
hace entender a los simples. Fíjense bien, cuando se dice la palabra simple, no se dice carente de inteligencia, ni se dice que no tiene capacidad para entender. Quiere decir que no es un hombre versado en un tema, que no conoce un tema a profundidad. Hace entender a los simples. Por eso, también Cristo en otra parte dice otra cosa muy importante. Dice, Señor, gracias porque reservaste tu palabra a los entendidos, pero la entregaste y revelaste a los simples. Entonces ahí está haciendo una demarcación. Entiendan, no está hablando de inteligencia, está hablando de los entendidos y los simples. A ver, ¿quién es un entendido? Por ejemplo, si yo voy a construir una casa de 2 pisos, ¿no? Y hago yo un dibujo y ya tengo mi dibujo de mi casa que quiero hacer. Necesariamente tengo que ir con un entendido, con un ingeniero civil, para que me haga un cálculo estructural, porque si no me lo hace, se me va a caer la casa. Pues esos son los entendidos. Entonces, lo importante aquí de la palabra es que no vino y no es entregada jamás a los entendidos. Es entregada a los simples, para que cualquier persona sin ningún conocimiento previo sobre el tema pueda entenderlo y pueda ir avanzando en su camino de regreso a la verdad completa. ¿Qué busca la palabra en el ser humano? Le explica que él es esencialmente un ser espiritual en la existencia y esencialmente divino en la trascendencia. O sea, el ser humano dormido está identificado con su cuerpo y su mente, cree ser su cuerpo y su mente. A veces le llaman el ego humano, el yo. Está identificado con su cuerpo y su mente, cree ser su cuerpo y su mente. Se llama hombre dormido, espiritualmente. La palabra lo que busca es que despiertes a tu realidad espiritual. No voy a explicar ahorita, lo he explicado muchas veces antes, ¿no? Despertar a que eres un ser espiritual, es la conciencia de la que estoy hablando hace ratito. En la existencia despierto esa realidad de que yo soy un ser con conciencia, yo soy un ser autoconsciente, me doy cuenta de que soy, ese es tu espíritu. Entonces despierto espiritualmente y luego puedo avanzar más hacia finalmente el reino divino. Eso es lo que dice la palabra, ¿ya vieron? Pero tiene que ser dada a los simples. Tiene que ser una palabra que cualquiera que lo escuche de alguna manera pueda seguirla. Y entonces por eso importa mucho, porque la persona, si recibe la palabra y la empieza a querer vivir poco a poco, entonces va avanzando en este camino de regreso al Padre. O sea, va del reino humano que hablamos la vez pasada, sería despertado al reino espiritual, y del reino espiritual regresaría al reino divino. Ahí está hasta ahí me están siguiendo. Esto está facilísimo, miren. Esta palabra de altísimo nivel de poder, por las características que le estoy diciendo, por su simpleza, sencillez, pero potencia ilimitada, cuando se ha expuesto en el mundo, entonces vamos a decir que la humanidad lo toma esa palabra. Y entonces normalmente se crean 2 vertientes. Fíjense muy bien, porque esto es muy importante. Se crean 2 vertientes. Por un lado le vamos a llamar la vertiente de la fe y la vertiente del conocimiento. Quiere decir que esa palabra, una vez que se ha dicho, la toma la humanidad y empieza a tratarla de entender y a darle palabras lógicas, y construye una teología de lo que esa palabra dice. Y entonces, al ir creando esta teología, nace una tradición religiosa. ¿Ya vieron? Y ya que se ha formado esta institución religiosa está basada en creencias, ritos y ceremonias, buscando que las personas avancen por esa vertiente de regreso a donde la palabra dice que debes regresar. En el caso de las palabras de Cristo es al Padre. ¿Ya vieron? Entonces el camino un tanto de la fe, porque se usa la lógica hasta donde se puede, pero cuando la lógica falla, dicen es un dogma de fe y punto.
¿Ya vieron? Pero ¿sí entienden? Nace como resultado de los que tomaron esa palabra e institucionalizaron esa palabra y se crea una tradición religiosa. Ahí estamos. Bueno, por el otro lado, crea otra vertiente, se llama la vertiente del conocimiento. Entonces, esa misma palabra lo toma otro tipo de gente, otro tipo de personas, y entonces va creando unas instituciones que en el pasado se llamaban algo así como escuelas de misterio, en el que la persona va avanzando gradualmente y tiene que ir avanzando en un conocimiento poco a poco, gradual y progresivo. ¿Ya vieron? Se llama escuelas de misterio, porque la palabra misterio viene de misterus, de latín, misterus, que quiere decir develar el misterio. O sea, es una escuela que tomó la palabra y luego diseñó una especie de escalera, una especie de conocimiento gradual y progresivo hasta llegar a donde la palabra dijo. Entonces revela el misterio finalmente. ¿Sí me estoy explicando? Serían dos vertientes que naturalmente nacen. Uno le vamos a llamar la vertiente de la fe y la vertiente del conocimiento. Pero maravilla de maravillas, la palabra no necesita absolutamente ninguna de esas dos vías. Por lo tanto, los intermediarios, de alguna manera, puedes no tenerlos y no importa, la palabra es suficiente para poderte guiar. ¿Ya se entendió esto? Es verdad que como los seres humanos son, y lo serán siempre, libres, pueden elegir seguir la palabra y también estar asociadas a alguna institución religiosa o alguna institución del conocimiento, de misterio, digamos, ¿no? Pero eso es un asunto por la libertad que la persona tiene, pues lo puede hacer, quiere hacerlo, pues, pero no es indispensable ni necesario. La palabra tiene el poder para lograr este proceso en sí mismo, ¿ya viste? Entonces, lo que se llama intermediario puede desaparecer si así lo consideras, si así crees que es lo correcto, vamos a decir, nada más siguiendo la palabra, tienes que llegar a donde la palabra dice. ¿Ya viste? La palabra, en este caso, usé las palabras de Cristo, es: yo vengo a decirles que vamos al Padre, y todo su mensaje está siempre enfocado en cómo debe uno desentenderse hasta cierto punto de los asuntos y cosas del mundo y ocuparse de su regreso al Padre. Ahora sí ya más o menos está la idea. Entonces, ahora, finalmente, hagan de cuenta que, ahí va, cuando esa palabra se entrega a la familia espiritual y la familia espiritual empieza a despertar, la familia espiritual, ya les dije, es los seres humanos en el mundo que tienen deseo de despertar espiritual. Hambre, ¿no? Ya expliqué la palabra familia como famen, hambre de despertar espiritual. Entonces, cuando ese grupo colectivo toma la palabra, empieza su proceso de despertar. Y entonces ahora, contra más va despertando esa familia humana, en cierta manera se iría convirtiendo ese grupo colectivo en algo así como un Mesías colectivo. Esta es una palabra que se ha referido exclusivamente a Cristo, pero lo que quiere decir es ungido, ungido. Pues viene de Mesaya y Cristo, las dos palabras quieren decir ungido, penetrado por, ¿ya viste? Ahí va, penetrado por la divinidad. Pero en el caso del ser humano, cuando empieza a seguir la palabra, si despierta a su realidad espiritual, entonces ese despertar espiritual, su nueva conciencia espiritual, unge a su ser humano en él mismo. ¿Me estoy explicando en esto? O sea, el hombre vive en su cuerpo, en su mente y en su ego. Si se despierta espiritualmente, ¿no? Entonces, en él sucede un ungimiento de su propio ser espiritual. Ese ser espiritual, ahora despierto, interviene en su vida diaria. Está ungido de su propio ser espiritual. ¿Sí me expliqué? Si ese hombre avanza más y más y más y llega desde el reino espiritual al reino divino, entonces tendría un ungimiento completo y total desde la divinidad.
Es a lo que técnicamente se llama Mesías o avatares, ¿la vieron? Porque viene el contacto desde el reino espiritual hasta el reino humano. Pero entonces, toda la familia espiritual se va convirtiendo, lo entienda o no lo entienda, a veces le llaman comunión de los santos, cosas por el estilo, se va convirtiendo en una especie de Mesías colectivo, porque está siendo ungido, esa familia espiritual ya despertó, como si dentro de una comunidad de miles de millones empiezan a despertar una cantidad de, pues primero miles, decenas de miles, cientos de miles, pero esos cientos de miles ya están despiertos y tienen un ungimiento desde la parte espiritual. Entonces por eso se podría llamar una especie de Mesías colectivo, porque la palabra de ellos no está basada en creencias. Aquel que ha despertado vidas a su realidad espiritual, cuando habla, no habla de lo que cree, habla de lo que ya vivió. Entonces no habla de creencias. Ya se ve, entonces habla de lo que verdaderamente ya vivió la persona. Entonces, ahora su palabra, cuando otro tercero la escucha, la puede empezar a buscar vivir. ¿Ya vieron? Bueno, esto que les estoy explicando posiblemente es el primer contacto que tengan con ello, pero ahora sí pueden ir entendiendo que cuando se habla de la palabra, con P mayúscula, históricamente, en la humanidad tiene un peso específico inmenso, porque es una palabra que viene, la verdaderamente más elevada, desde el reino divino al mundo. Y dice para guiarte a la verdad completa y absoluta, para guiarte. No te va, si a ti te dicen palabras y luego te dicen, ahora tendrás que creerlas, no te está guiando a ningún lado. Tienes que creerlas. ¿La vieron? Pero si a ti te dicen, mira, yo te voy a decir esta palabra, vamos a poner el ejemplo más rápido que hemos dicho acá. Hay mente mariposa. A ver, levante la mano en este momento el que ya experimentó en su vida que hay mente mariposa. Me tienes que creer. ¿Para qué me lo crees? Ya lo viviste. ¿Ya viste? Entonces dice, la palabra es fiel y veraz. Te dice, hay en el hombre, a veces, en la mayoría inmensa de los hombres, sucede un proceso que se llama mente mariposa y me voy a la luna y me distraigo. Entonces, tu primer contacto con esa palabra, dices, ah, caray, ¿será cierto o no? Pero nada más se te pide una pequeña fe de unos cuantos minutos, porque tú cierras tus ojos y te queda, o bueno, una hora, y vas a ver que rápido vas a decir, ya no tengo que creerlo, es verdad, es una palabra fiel y veraz, es verdad lo que está diciendo. Ya, ahora sí ya están entendiendo. Entonces, la palabra no debe creerse, no está diseñada para creerse. ¿Ya vieron? Luego, aunque sí hay ciertos pasos graduales para recuperar este estado despierto y regresar al divino origen, tampoco se requeriría una escuela en la que la persona, no se requiere, la persona si quiere puede entrar. Una escuela en la que entras y hay mucho estudio y vas avanzando, y se llama las escuelas iniciáticas, ¿ya vieron? Y vas avanzando y estudias más y más, como parecido a lo que sería una licenciatura, y luego una maestría, y luego un doctorado. Entonces, por eso, Cristo dice, Señor, gracias, porque fue a través de Él, porque Él dio la palabra, ¿no? Pero dice, gracias, porque has entregado tu palabra, le entregó Él, has entregado tu palabra, has reservado tu palabra a los entendidos y la has revelado a los simples. ¿Ya vieron? No diste una palabra complicada, no diste una palabra que habría que estar escuchando y poco a poco, después de muchísimo tiempo, ir entendiendo. Diste una palabra sencilla, clara y directa. Por eso se llama acto de redención posible, porque ahora sí sé bien lo que tengo que hacer. Ahora sí ya se entendió. Esto es lo que quiere decir la palabra. Para mí es importantísimo porque lo usé en el primer mensaje a la familia espiritual. Entonces, yo por eso hace tiempo dejé escrito por ahí. Con esto yo creo que voy a terminar. Aquí lo escribí, miren. Esto lo escribí y lo quedó por ahí en constancia en internet.
Dice, la palabra que les he dado forma en su conjunto la enseñanza más clara y sencilla que conduce al despertar espiritual y finalmente de regreso a nuestro divino origen. Aprovéchenla. Y ya. Yo cuando dije esa palabra pude haber dicho, ahí nos vemos, porque dije la palabra que les he dado, yo ya se las di. Hace mucho tiempo. Se las sigo dando y se las daré, pero es la misma palabra, siempre va a ser la misma palabra. ¿Ya vieron? Les voy a leer otra vez. La palabra que les he dado forma en su conjunto la enseñanza más clara y sencilla que conduce al despertar espiritual y finalmente de regreso a nuestro divino origen. Aprovechenla. Entonces, eso lo que quiere decir es que si ustedes tomaran toda la palabra que yo dije, ya llevo hablando muchos años, pero si la tomaran y la, digamos, la sacaran de ahí de donde está en todas estas pláticas y audios y todo, y la escribieran y la redactaran, no, muchas veces se puede repetir la palabra, pero la seleccionaran y la ordenaran, tendría esa palabra que poderlos guiar hasta la verdad completa. Porque está diciendo, es lo que yo dije ahí, tiene la capacidad de llevarte al despertar espiritual y finalmente de regreso al divino origen. Aprovechan. Entonces, esto que estoy diciendo, crean que es importante. Tomar todo ese material, yo sé que son muchos videos, pero finalmente esto se hará. Y seleccionar todo ese material, ordenarlo, clarificarlo, que quede todo limpiecito, va a ser una palabra simple, sencilla, clara y directa. De tal manera que la persona entonces pueda empezar su proceso de despertar espiritual. ¿Ya vieron? Esa es la palabra. Entonces, ahora distingan esta palabra, y con esto termino, de las palabras y opiniones que las personas tienen, de cualquier cosa. La palabra se llama palabra de verdad. ¿Por qué se llama palabra de verdad? Porque guía hasta la verdad completa. ¿Y qué es la verdad completa? La divinidad. Y tú eres uno con esa misma divinidad. Y entonces esa palabra no guía a ningún otro lado. No le interesa otra cosa. Le interesa que el ser humano despierte esa posibilidad, despierte como ser espiritual y luego se fusione nuevamente con la fuente de la cual emanó originalmente, con la esencia divina. Y entonces la palabra misión cumplida. Y por eso está dicho en otros documentos que ahorita no hablaré. Y finalmente la palabra se silenciará y no hablará más. Eso quiere decir que ya recogió a la humanidad en su conjunto, la ha despertado, la ha redimido, la ha conducido a los reinos espirituales y sin descansar ahí, sigue llevando a esa colectividad de seres espirituales de regreso al reino divino. Y entonces dice, para que todos sean uno en uno, como siempre lo hemos sido. ¿Ya vieron qué cosa tan bonita? Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería decir. Si alguien quiere hacer algún comentario, entonces lo escucho y si no, descansamos un ratito. ¿Vale? Estuvo clarito. Mejor así. Mejor así. Si no me meten en problemas. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a descansar un ratito, ¿sale? Levante su